Consagra al Creador tu corazón. Colma tu vida de mansedumbre y reverencia, y capacítate para justificar con tus semejantes la esperanza que el Señor te ha regalado. Yo soy Cristian Vargas, evangelista de Plainview Iglesia de Cristo, y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas noches, amados hermanos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Es un placer saludarlos. Esta oportunidad, su hermano y amigo Cristian Vargas les desea miles de bendiciones, hermanos, donde sea que se encuentren, en su casita, si todavía vienen del trabajo para su casa. Es un placer que esté en sintonía con nosotros para este programa número 16, ya este episodio número 16 de su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza. Hoy, como siempre, compartimos un tema de suma importancia para todos nosotros, el cual es el Armagedón. ¿Estás ansioso por el Armagedón? Hoy vamos a ver si podemos desglosar este tema un poquito de una forma entendible para todos los que hoy vamos a estar reunidos. Hermano Rodri, buenas noches. Buenas noches, hermano Cristian. Buenas noches a todos los que están con nosotros en esta hora. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar utilizando este medio y así poder edificarnos unos a otros. Esperamos que este rato sea igual a los anteriores, en donde podamos edificarnos y poder conseguir la verdad de nuestro Dios con respecto a este tema que es muy interesante y que es bueno poder conocer de una manera amplia hasta donde podamos, ¿verdad? En este rato, poder enfocar lo que la Biblia nos enseña y poder tener seguridad en cuanto a lo que Dios nos narra a través de su palabra y quitar todas esas ideas, ¿verdad? Que empezamos a encontrar hoy en día en cuanto a eso también y poder tener seguridad en lo que creemos para poder agradar a nuestro. Muy bien, vamos a ir, hermanos, de una vez a esta diapositiva porque quiero, a manera de introducción, leer para ustedes Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, y voy a leer desde el 15, usted lo tiene ya en la presentación, dice el apóstol Juan: He aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Verso 16. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. Muy bien, hermano Rigo, este será prácticamente nuestro texto base para el estudio de hoy. Dicho sea de paso, este tema del Armagedón es uno que me agrada mucho considerar con ustedes, pero debemos decir que esta palabra Armagedón en el Nuevo Testamento aparece únicamente acá en Apocalipsis 16:16. Note que el mismo Juan nos dice que la palabra es una palabra hebrea, es un término hebreo que ha sido adaptado o transliterado al idioma griego. Esta palabra Armagedón, Rigo, como bien lo dice Juan, es del hebreo. Más adelante vamos a considerar su significado, pero Rigo y hermanos que hoy están con nosotros, debemos decir que este es el texto de donde los premilenialistas basan su teoría de que va a haber una batalla, va a haber una batalla literal entre el bien y el mal en este lugar, y de ahí pues, por supuesto, el bien, con Cristo Jesús como representante, por supuesto, va a ganar finalmente. Esta es la última batalla que se va a librar. Es la forma, Rigo, en la que los premilenialistas, perdón, analizan este texto, pero ¿es realmente lo que Juan quiso decir? ¿Es realmente lo que Juan dio a entender con este término? Para todos los que hoy nos escuchen, ¿es realmente el Armagedón una batalla literal o es más bien un simbolismo que representa algo para nosotros los cristianos? Hoy vamos a dejar que la Biblia, siempre abierta, sea la que conteste estas y otras preguntas que podamos tener en nuestra mente. Rigo, opinión
hasta lo que he dicho en este momento a manera de introducción para nuestros hermanos. Es muy interesante lo que decías, Cristian, en dónde aparece esta palabra. Y precisamente aparece en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Como Ujú, mencionas. Debemos de tener muy claro lo que el tema de la semana anterior, este tema, son temas que por esta razón tuvimos algunas lecciones anteriores, ¿verdad? Para poder orientarnos y tener un conocimiento en cuanto a lo que Dios enseña a través de sus palabras. Debemos recordar lo que es el libro Apocalipsis, un libro simbólico, un libro figurativo. Lo estudiamos en clases anteriores en donde debemos de recordar que es un libro que nos enseña grandes verdades, pero no las enseña de forma literal, sino más bien que usa mucha figura para que los primeros cristianos llegaran a comprender y el mensaje tal cual lo estaba revelando, nuestro Dios llegara también a los cristianos y pudieran comprenderlo. Y entonces me llama mucho la atención precisamente esto, que cuando se habla de la batalla de Armagedón, no se encuentra en otra parte de la Sagrada Escritura, sino precisamente en el libro de Apocalipsis. Entonces, ya esto ujú. tiene que llamarnos la atención en un sentido y poder prestar atención también a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer y decir, bueno, algo tiene que estar detrás de todo esto, ¿verdad? Cuando hablo de algo detrás de esto, es ubicándonos en el primer siglo, que recordamos que uno de los puntos que considerábamos es que era escrito simbólicamente, figurativamente, para que aquellas personas fuera de los seguidores del Señor no comprendieran en ese sentido el gran significado, para que la noticia o el enunciado o lo que estaba manifestando Dios llegara a los cristianos y ellos entonces entendieran qué es lo que Dios les estaba revelando. Entonces, con el Armagedón no es otra cosa que lo mismo, es el mismo sentido. Para nosotros posiblemente hablar de Armagedón o la palabra Armagedón es algo para muchos posiblemente no comprendible hasta este momento. Para muchos tal vez la han escuchado a la luz de la palabra de Dios, pero no han profundizado en qué quiere decir. Muchos, como estamos mirando, le han dado una interpretación de una guerra literal o la gran guerra literal al final de los tiempos. Entonces, son cosas que surgen. Y Cristian, déjeme decirle algo, prácticamente cuando hablamos del Armagedón, aún dentro de la iglesia del Señor, poco se enseña sobre este punto en específico. Por lo general, tenemos de alguna forma errada, pero tenemos de alguna forma equivocada de muchos lo que es la explicación de el Armagedón, pero no de acuerdo a lo que la Biblia dice, porque Ujú. lo explican y lo exponen de acuerdo a su pensamiento y de acuerdo a su doctrina. Entonces, aún dentro de los cristianos es desconocido esto en muchas ocasiones y entonces se queda tal vez sí como que una gran batalla, pero ¿cómo, de dónde viene, qué significaba en realidad, qué entendieron, que es algo importante para nosotros, Cristian? ¿Qué entendieron los primeros cristianos cuando se les habló de eso? Para nosotros, Ujú. entonces, ubicarnos allí. Estamos hablando que es hace casi 2000 años que se dio esta revelación, que servía de consuelo para los primeros cristianos, pero bueno, tenemos que ubicarnos en el tiempo para poder entender qué entendieron ellos, para nosotros poder comprender el verdadero significado sobre eso. Lo que acabas de decir es realmente importante, hermanos, eh, hermano Rigo, perdón, para todos los que hoy estamos acá reunidos, porque el concepto o el término Armagedón como tal era bien conocido por los judíos, y no solo por los judíos, sino por la gente de este tiempo. Curiosamente, no es un término que nosotros hoy en día reconozcamos con facilidad y es precisamente, Rigo, la razón de esta clase. Hoy queremos compartir con ustedes no solo la visión, porque esto es lo que vamos a ver en primer lugar, la visión premilenialista del Armagedón, sino también el término como tal, qué significa, qué representaba para los destinatarios o los que iban a recibir la carta del Apocalipsis. Cuando ellos inmediatamente vieran esta palabra Armagedón, inmediatamente iban a entender el concepto, no como los premilenialistas lo han entendido o lo quieren enseñar. Así que lo que acabas de decir es muy importante, muy, muy importante. Debemos entender hoy
o ir comprendiendo, hermanos y amigos, que este término Armagedón eh, eh, hebreo se compone de dos palabras. La primera es Ar, ¿verdad? Que es del hebreo Al, H-A-L, Hal, y esta palabra Al significa cerro, monte o colina. Y el resto de la palabra, Magedón, es del término hebreo que significa Megiddo. Y entonces, eh, cuando se hace la combinación de los dos términos, se está hablando de un lugar o de una ciudad que estaba puesta sobre un monte, sobre una colina. Y en este lugar se desarrollaron, bíblicamente hablando, Rigo, por lo menos 34 eh, peleas o batallas sangrientas, por decirlo así. Saúl, Salomón, el mismo Napoleón Bonaparte conoció el término, y muchos otros personajes bíblicos tuvieron enfrentamientos, tuvieron batallas. Ahorita se me estaba escapando uno que es muy importante. ¿Recuerdan ustedes la batalla de Gedeón allá en Jueces, capítulo 6 y capítulo 7? La batalla donde Gedeón salió con 32,000 hombres y en esa ocasión Dios consideró que era demasiado pueblo y redujo ese ejército de 32,000 hombres, lo redujo a 300. Una desigualdad casi de 4 o 5 contra uno. Esa batalla de Gedeón con sus 300 hombres se dio precisamente en esta región del Meguido, así es como se le conoce en el Antiguo Testamento. Más adelante, hermanos, vamos a ver algunos versículos. Me estoy quizás adelantando un poco, pero quería darles más o menos un concepto de lo que esta palabra representa. Y no solamente vamos a darles el concepto, sino que también más adelante les quiero presentar unas imágenes en la segunda parte del programa, unas imágenes, y en el receso de hoy vamos a publicarles, para que ustedes puedan verlo también, un video de las ruinas, literalmente las ruinas que hoy en la actualidad se encuentran en esta región. Es magnífico y va a ayudarnos a entender bastante el tema de hoy. Rigo, ¿qué te parece si iniciamos de manera muy rápida a presentarles, Rigo, a los hermanos la visión premilenialista? Es decir, cómo ven los premilenialistas y dispensacionalistas esta posición sobre el Armagedón. Todas estas posiciones vamos a tener que hacerlas leídas porque son complejas, porque son una serie de eventos que van a ocurrir según ellos uno tras otros, y en la segunda parte del programa es cuando vamos a presentar evidencia bíblica. Rigo, tal vez vas, hermano, enumerándonos oposiciones que mantienen los dispensacionalistas. Claro, una de ellas es que el anticristo, ¿verdad? Mencionan ellos, entonces, que quede claro lo que acabas de decir, que es el pensamiento, ¿verdad? De los premilenialistas. Esto es lo que Ujú. ellos piensan, lo que ellos creen, para luego entonces contrarrestarlo con lo que la palabra de Dios nos dice. Uno de estos aspectos dice que ellos enfocan que el anticristo se convertirá en la cabeza del imperio romano revivido que surgirá el mercado común europeo. Este es uno de los puntos que ellos establecen dentro de su enseñanza. Esto prácticamente tiene que enfocarse desde la raíz, allá por el 1970, donde Al Lindsay llega a escribir una postura en cuanto a esto. Lo segundo que establecen ellos prácticamente es que existirá o se hará un pacto con los judíos para garantizar su seguridad. Este evento marcará el comienzo de la cuenta regresiva de 7 años para la batalla del Armagedón. Todo viene ligado a lo que hemos estado estudiando y veíamos sobre el rapto y que esto seguía 7 años y todo eso. Entonces, dentro de lo que ellos enfocan es que este será el momento en donde se hará un pacto y este llegará a ser con los judíos y de esta forma garantizaría la seguridad para ellos, en donde se iba a marcar entonces lo que iba a ser el comienzo de 7 años, según establecen, sería la batalla de Armagedón. Después de que pasen 3 años y medio, dice, ¿verdad? Después de que ocurran 3 años y medio, entonces el anticristo comenzará a perseguir creyentes en Cristo
y romperá su pacto con Israel. Es interesante, como decías, Cristian, la secuencia de eventos, ¿verdad? Según ellos que se establece. Es otra cosa importante. Estamos mencionando lo que ellos creen y mencionan, pero como ves hasta ahora, porque ya esto lo hemos estudiado en otras clases anteriores, ¿verdad? En este aspecto, lo que ves hasta ahora, no hay sustento bíblico para poder Ujú. sustentar estas posiciones. Entonces, que únicamente son dentro de el pensamiento y la idea que ellos tienen. También enfocan que el anticristo entonces se llegará a entronar en el templo reconstruido en Jerusalén y exigirá ser adorado como Dios. Entonces, esas son algunas de las que se menciona, ¿verdad? Y lo que ellos tienen. Hay algunas más, bastantes, entonces tal vez Cristian mencionas algunas de ellas Ujú. para poder seguir mirando que esto es su posición, esto es lo que ellos creen, esto es lo que ellos presentan sobre el Armagedón. Y entonces que esta serie de secuencia que se va a dar en estos eventos va a ser, bueno, antes de iniciarse el Armagedón, entonces el momento en donde se va a iniciar el Armagedón y según ellos, entonces esta situación en donde aún se presenta como el momento en donde el anticristo se va a entronar, ¿verdad? Entonces, demandando entonces ser adorado como Dios, es decir, una deidad en ese sentido, ¿verdad? Estos cuatro puntos que enfocan. Tenemos más y Cristian nos menciona algunos de ellos. Claro que sí, hermano. Y es importante, Rigo, que los hermanitos y todos los que están escuchando esta lección hoy comprendan que esto que estamos mencionando es lo que ellos piensan, es lo que los premilenialistas piensan. Y esta serie de eventos que estamos mencionando hoy van a suceder después del rapto. Eso es algo que todos debemos tener en nuestra mente bien claro. Para ellos viene el rapto, ¿verdad? Cristo viene en secreto, se lleva a su pueblo y el resto quedan acá en la tierra por un periodo de tribulación durante 7 años. Durante esos 7 años es que se van a desarrollar, Rigo, esta serie de eventos, perdón, que estamos mencionando hoy. El anticristo va a hacer alianza con los judíos, va a hacer pacto, se va a entronar como Dios para que el templo sea reconstruido, pero a los 3 años y medio se va a revelar. La quinta o el quinto evento que tenemos acá en la lista es que una confederación árabe africana dirigida por Egipto va a invadir Israel. Como dices, por aquí no veo evidencia bíblica. El sexto evento, Rusia y sus aliados luego invadirán y conquistarán el Medio Oriente, pero solo podrá sostenerlo por un corto de tiempo, por un corto periodo de tiempo. El séptimo evento, una alianza asiática de naciones dirigida por China comunista, desplegará un ejército de 200 millones de hombres y marcharán hacia Israel, aparentemente para apoyar al anticristo, pero en realidad van a volverse contra él. Escuchen ustedes, hermanos, cómo hay tanta suposición aquí sin ningún fundamento bíblico, pero esto es lo que ellos dicen, es lo que ellos predican y es lo que les estamos mencionando el día de hoy. Evento número 8 que va a acontecer durante ese periodo de 7 años, Dios hará llover fuego y azufre sobre Rusia. Probablemente esto se refiere a una guerra nuclear, opina el señor Lindsay, y los aniquilará por completo. Noveno evento, habiendo sido derrotada la alianza árabe-africana por Rusia y habiendo sido eliminada Rusia por esta energía nuclear, la alianza asiática quedará para luchar contra el anticristo y sus fuerzas. Note cómo se habla aquí constantemente de guerras, de luchas, de batallas, ¿verdad? Donde se pretende destruir al anticristo sin efecto alguno. Todavía nos restan algunos eventos y quiero que sea Rigo que se encargue de completar la lista, hermano, para que vayamos los dos en la misma línea, hermano. Sí, interesante también es ir notando algunas cosas. Vea los que mencionaste, estos. Y cuando nos colocamos en nuestro tiempo y lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita en Israel,
¿verdad? Y todo esto. sí, Entonces, empiezas a mirar cómo las personas entonces dicen, ya está cerca, ¿por qué? Ah, exactamente basado en estos pensamientos, ¿verdad? Pero lo que me llama mucho la atención es, Cristian, es que lo que está ocurriendo en Israel ahorita no es la primera vez, no es algo que se está dando hasta ahora, sino que cuando analizamos tal vez nuestras épocas en donde podemos mirar situaciones que han ocurrido dentro de nuestro periodo de vida en esta tierra, hemos podido mirar también algunas cosas que han ocurrido en Israel, que han ocurrido en estas áreas en donde una y otra vez se han presentado estas situaciones, pero que no ha llegado el fin según lo que ellos establecen. Y hoy en día entonces siguen con el mismo mensaje supuestamente, como hablando que lo que está sucediendo ahorita en estos países, en Israel precisamente, entonces que es debido a esto y que el Señor ya está cerca, pero como en clases atrás estuvimos mirando y analizando, son situaciones en este mundo que se han dado y repetido una y otra vez, en donde miramos guerras por un lado, guerras por otro, el mismo Israel involucrado con muchas guerras, y entonces las personas en momentos como estos se empiezan a asustar y creyendo sobre esto, ¿verdad? Pero entre lo que trato es de que pensemos, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando, y digo que el periodo de tiempo de nosotros, hay personas más, más, con más edad que la nuestra y posiblemente si estudian también durante su periodo han encontrado o pueden encontrar situaciones de guerra que se han dado en todo esto y no ha llegado a ser el fin. ¿Por qué? Porque precisamente no es lo que la Biblia está enseñando. A como pueda ser, Cristian, porque no vamos a decir que no, a como pueda ser que el Señor está a horas o a semanas de venir, en este sentido sería de casualidad existiendo una revuelca de guerra en Israel, sería algo de casualidad, no precisamente porque ese es el anuncio de que el Señor va a venir en este momento, porque ya se han dado diferentes situaciones de estas en otros tiempos en los que hemos vivido. Entonces, no es precisamente eso. Entonces, hay que tener presente todo esto para poder ver que estos enfoques, este desarrollo de eventos que ellos presentan, si nosotros los que quisiéramos aplicar, pues tendríamos que haberlos aplicado hace muchos años atrás, con situaciones que se presentaron y no ocurrió lo que ellos presentan que ocurra. Ahora, las ujú, personas hoy en día se siguen asustando porque está ocurriendo esto y bueno, ya viene el Señor. Bueno, decíamos y comentamos la semana anterior, la preocupación no es si estas guerras están avisando si el Señor viene, porque de una u otra manera el Señor va a venir. El punto es estar preparados para la venida del Señor, porque no sabemos en qué momento se va a dar, pero no precisamente porque haya un aviso previo, por así decirlo, por medio de una guerra o de un evento de esos, no, sino que ya el Señor ha avisado y el aviso que dio es que va a venir, ese es el aviso, que va a venir por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, el pensamiento de ellos no tiene fundamento bíblico, no encontramos a la luz de la Biblia nada que aunque digamos es difícil de interpretar esto porque es que los pensamientos y la serie de eventos que ellos enfocan no tienen un sustento a la luz de la Biblia para nosotros decir, sí, es cierto, se refiere a esto, se refiere a esto. La Biblia no se ha referido en absoluto a los eventos que ellos presentan. Erróneamente los han sacado y los han acomodado y han asustado a la gente. Ahora, yo no pienso, creo que usted tampoco, Cristian, piensa que no hablamos del sentido de asustar a la gente. No es asustar a la gente, sino más bien de la advertencia que Dios da a las personas de que va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Y esa advertencia tiene que estar en todo ser humano y poder mirar la gran necesidad que tiene de prepararse para encontrarse con el Señor. No precisamente con una enseñanza como estas que no tiene sustento bíblico, está fuera de la base bíblica y lo que queremos prácticamente es enseñar lo que Dios nos traza a través de su palabra y que va a haber un juicio final, sí, no lo negamos, ¿va a venir el Señor? Sí, no lo negamos. No sabemos en qué momento va a venir, pero no bajo una enseñanza o una doctrina equivocada como ellos la están presentando, porque no tiene nada que ver como lo mm, que es esto del anticristo y lo que va a hacer y donde se va a entronar y todo esto. Absolutamente la Biblia no nos dice nada de esto. Ellos presentan el décimo evento como que estos dos ejércitos masivos, hablando del ejército asiático,
que tiene 200 millones de hombres, se reunirá en un antiguo campo de batalla en Israel, conocido como Armagedón, donde tendrá lugar la batalla final por el control de este mundo. Imagínate este Ujú. sentido, para tener el control de este mundo, ¿verdad? En donde se habla de una batalla literal. Mencionan el punto 11 que consideramos, dice que Lindsay describe la escena de la batalla de la siguiente manera. Esto es lo que dice Lindsay. Dice, así que aquí está el último gran conflicto. Después de que el anticristo reúna las fuerzas del resto del mundo entero juntos, se enfrentarán a la carga embestida de los reyes del oriente en una línea de batalla que se extenderá a lo largo de Israel con el vórtice centrado en el valle del Megiddo. Esto lo habla en la página 165 según su escritura. El evento número 12 dice que la lucha se extenderá por todo el mundo. Ciudades importantes como Londres, París, Tokio, Nueva York serán borrados del mapa e islas enteras en el océano serán destruidas. Y el tercer evento que ellos mencionan que ocurrirá es luego, cuando la batalla del Almagedón alcance su clímax terrible y parezca que toda la vida será destruida en la tierra, en ese mismo momento Jesucristo regresará y salvará al hombre de la autoextinción. En la página 168. Parece una película, ¿verdad? Cuando leemos lo que describen Claro. estas personas. Ujú. Y como hemos dicho antes, Cristian, no tratamos de ridiculizar, no es nuestra intención de llegar a ofender, Ujú. pero cuando te centras en los episodios, por así decirlo, que ellos presentan en esta serie de eventos, lo ves como una película, en Ujú. donde se empiezan a narrar. ¿Por qué? ¿Y por qué digo como una película, Cristian? Porque sabemos que las películas, todo es ficción, nada es cierto, es Exacto. únicamente una presentación. Y cuando vemos lo que ellos dicen, en realidad es como ficción, no hay una base. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios describe, necesitamos tener una base sólida a la luz de la escritura para poder enseñar lo que Dios establece. Y miramos nosotros que dentro de los eventos que ellos presentan son cosas antibíblicas. Ya hemos hablado del anticristo. Si comprendemos, y las personas que están con nosotros, si no vieron ese episodio que dimos, esa lección en donde hablamos del anticristo, del hombre de pecado y todo esto, es bueno que pueda buscar, ¿verdad? Esa lección y escucharla para que se dé cuenta lo que la Biblia enseña sobre el anticristo. Entonces, cuando miramos esto que ellos aplican, no es lo que el anticristo o que lo que la Biblia enseña sobre el anticristo, no tiene Ujú. nada que ver. Entonces, vemos que en realidad ahí es en donde encontramos que sus ideas están completamente desviadas de lo que Dios dice. Entonces, nuestro propósito no es ofender, no es ridiculizar a nadie, sino comprender lo que la Biblia está diciendo. Y en realidad, cuando miramos esta serie de eventos que ellos enseñan que van a ocurrir, y precisamente ahora hablando de el Armagedón, vemos nosotros que no tiene ningún sentido en cuanto a lo que la Biblia enseña en eso. Y teniendo presente las clases anteriores, teniendo presente lo que decías al principio, no hay un texto en el Nuevo Testamento que nos hable del Armagedón, sino más bien en Apocalipsis 16, es la única parte en donde aparece esto. Y entonces tener conocimiento y tener presente el significado del libro de Apocalipsis, lo que está Ujú. ocurriendo allí. Y entonces ahí buscar el verdadero significado del Armagedón. Estamos presentándole el significado del Armagedón para los premilenialistas. Ellos hablan que esto es la gran batalla que se va a dar, como decías hace un momento, después del rapto, en donde va a quedar un periodo de tiempo de 7 años, a los 3 años y medio, bueno, ahí va a empezar esta gran batalla, a los 3 años y medio, cómo va a ocurrir y desenvolverse esto, pero a la luz de la Biblia, hasta ahora, Cristian, en mis años, ¿verdad? No encuentro que alguno de los eventos de los que nos habla Apocalipsis esté hablando de una manera literal, sino más bien de una manera figurativa.
Lo que puedo mirar que era algo literal, era el sufrimiento de los primeros cristianos, que estaban Ujú, siendo afligidos y que de acuerdo a esa aflicción, el mismo Dios miró la gran necesidad de enviar un mensaje a los primeros cristianos para que comprendieran que en Cristo podían tener un consuelo, una paz, una verdadera idea de que sí valía la pena seguir a Cristo y no rendirse, ¿verdad? Ante aquellas grandes tribulaciones, pero que tenga que ver como algo en un rapto, en un periodo de tiempo, no encuentro a la luz de la Biblia, ujú. como hemos dicho, una tercera venida del Señor, ni una venida en secreto, sino que manifiesta que cuando va a venir todo ojo le verá y no presenta ninguno de estos eventos. Pero ellos presentan estos eventos y como te digo, hasta hoy y todas las ideas que ellos presentan, no encuentro un sustento bíblico. Vea Ujú. todo lo que dicen. Presentamos 15, 13 ideas que ellos presentan. Tres ideas arrancando de dónde? De Apocalipsis 16:16, cuando habla el gran Armagedón. Es el único texto para exponer lo que va a ser el gran Armagedón, según ellos, ¿verdad? Esta gran batalla. Ujú. Pero es solo un texto para sacar muchas ideas. Y sabemos que de un texto podemos sacar muchas ideas según nosotros queramos. Pero cuando tomamos la Biblia como un todo y la escudriñamos, sabemos que cada cosa tendría que tener su base. Y en realidad en cada una de estos tres eventos que ellos presentan, no encuentro una base a la luz de la escritura. Hermano Rigo, a pesar de que ellos pues han hecho muchas conjeturas o han desarrollado muchas ideas de un solo versículo que son lastimosamente erradas, debemos de decirlo también con propiedad. La Biblia habla del Armagedón, aunque solamente aparece acá en Apocalipsis, es un término bíblico. Es un término, como ya lo dije, que está compuesto de una palabra hebrea que es ar, que significa en este caso cerro o colina, y el griego megidon, que significa Megiddo. Ahora, la palabra como tal, Megiddo, significa lugar de multitudes. Fíjese usted qué interesante. Lugar de multitudes es lo que significa el Megiddo. Y esta palabra no crea usted, amado oyente, que la estamos sacando debajo de la manga, como decimos. No, esta palabra Megiddo es una palabra que aparece en la Biblia. Está en el Antiguo Testamento. En la segunda parte del programa vamos a mostrarles esos versículos donde aparece esta palabra. Queremos mostrarle también algunas imágenes que yo sé que le van a ayudar mucho al entendimiento y la comprensión de este tema el día de hoy. Y debemos decir que sí, fue un lugar de conflictos, fue un lugar de batallas, batallas literalmente sangrientas, donde el mismo rey Salomón construyó aquí una de sus ciudades fortificadas. Rigo, ¿tienes algún comentario? Si no, Sino vamos al excelente. receso el día de hoy. Únicamente lo que decías, igual, que esté en la mente de nuestros hermanos y personas que están con nosotros, que no decimos que no aparece la palabra Armagedón en la escritura, no, sí aparece, es cierto que aparece, pero entonces el punto es qué es y qué significa en realidad, ¿verdad? Para poder aplicar lo que ellos están diciendo. En esta primera parte, como dices, mencionamos lo que es para ellos el Armagedón y lo que va a ocurrir entonces, ¿verdad? Ahora, bueno, dichosamente ahora con el video que vas a dejar, en donde te va a mostrar, va a ser un punto muy principal para nosotros en la segunda parte, para presentar lo que la Biblia dice. Porque decía hace un rato también en la introducción, mencionaba yo que muchos cristianos tal vez nada más han escuchado la palabra Armagedón, porque la Biblia lo dice y pasaron por allí y la escucharon. Y de lo que se conoce el Armagedón prácticamente es lo que los grupos pentecostales o estas personas, ¿verdad?, mencionan, una gran guerra, literalmente. Entonces, eso es lo mucho o prácticamente lo que muchos cristianos conocen. Ahora vamos a conocer lo que es verdaderamente Armagedón, ¿verdad? Y lo Ujú. que es el verdadero significado entonces de lo que Apocalipsis nos dice ahí en cuanto a nuestro tiempo o a la dispensación cristiana de lo que va a ocurrir. Entonces, no decimos que no aparece la palabra, sí aparece. Lo que acabamos de presentar es que la palabra Armagedón aparece y este es el concepto que ellos tienen de lo que va a ocurrir en el Armagedón.
concepto según ellos que no tiene base bíblica. Ahora, nosotros vamos a ir a la Biblia para poder ver el verdadero significado de Armagedón y poder ver qué es lo que significa. Entonces, en primer lugar, Cristian, el poder ver qué es lo que significó para los primeros cristianos, para que nosotros podamos comprender cómo es que nosotros debemos de interpretar entonces esta palabra en nuestro tiempo también para seguir conservando la verdad de nuestro. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta para compartir con ustedes la segunda parte del programa del día de hoy, donde vamos pues a estar hablando del Armagedón ya desde un punto de vista bíblico. Hermano Rigo, ¿qué te pareció ese video, hermano? Para mí, fantástico, hermano, poder ver y contemplar estas ruinas que literalmente están en Israel, pero son las ruinas y puedes ver ya las carreteras y los carros, obviamente, porque ya está modernizado un poco, ¿verdad? O bastante al día de hoy, pero esas ruinas se conservan, como dije anteriormente, como un fiel recuerdo de que la palabra de Dios es precisa y que es viva y eficaz y que lo que la escritura dice en el Antiguo Testamento lo confirman estas ruinas. Queremos saber, hermanos, amigos que hoy nos están acompañando, qué les ha parecido este video que les hemos compartido para lo que se viene después del programa, así que póngalo en los comentarios. Rigo, tu opinión, hermano. Muy interesante, Cristian, muy interesante el poder mirar todo esto y me llama mucho la atención que como decías, Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Nunca se equivoca y siempre sabe lo que hace y cómo lo hace. Cuando, por ejemplo, al mirar ahora todo esto que es tan impresionante y como dice, y lógicamente ahora al pasar el tiempo ya aquellas ruinas tienen su forma en donde se ha modernizado, ¿verdad? Por algunos aspectos de carretera y todo esto, pero no perdiendo el punto de el lugar. Es un lugar que existe, es un Ujú, lugar en donde podemos mirar que no es ficticio, sino que el lugar es real. Y eso todavía me llama mucho más la atención en el sentido de cuando se menciona sobre el Armagedón y para que nosotros podamos entender qué era el Armagedón y cómo los primeros cristianos esto nos ayuda a comprender cómo los primeros cristianos estaban con conocimiento, ¿verdad? En referencia a lo que se estaba diciendo allí. Es decir, en nuestro tiempo posiblemente nos costaría, al escuchar la palabra, nos costaría comprender que es un lugar y nos costaría visualizar el lugar, porque mira ahí cómo se ve y la forma en la que se ve y que en realidad es como la palabra lo dice, un monte, ¿no? Era la parte ujú, en donde estaba en una parte superior, en donde cuando ya entramos a la Biblia y nos damos cuenta, lo más interesante, Cristian, cuando nos vamos a la Biblia y nos damos cuenta de lo sucedido allí, miramos que era un lugar muy estratégico, un lugar muy importante para desatarse las cosas que se desataron en el Antiguo Testamento, con grandes hombres allí y toda la situación que se dio. Entonces, cuando nosotros miramos esto y comprendemos de el Meguido, ¿verdad? Este lugar o este monte, nos damos cuenta que en el momento en el cual el ángel le habla a Juan y Juan recibe esta revelación y se revela esta situación, inmediatamente en la mente de los cristianos llegó la idea de lo que Dios quería informarle. ¿Por qué? ujú, Porque era algo no desconocido, te decía y decía a los hermanos que están con nosotros y a los amigos hace un rato. Posiblemente muy poco hemos hablado de esto, posiblemente muy poco hemos estudiado sobre esto. Es muy probable que no nos hubiésemos ni dado cuenta que existía un lugar llamado así. Pero para los primeros cristianos no fue algo desconocido, no fue algo que no sabían la forma, ¿cómo diríamos, Cristian? Lo que representaba este lugar, porque cuando ya nos damos cuenta de todo lo que ocurrió en este lugar, tiene una representación de lo ocurrido allí, con todos los eventos que se dieron. Entonces, cuando nosotros hoy no tenemos el conocimiento de todo eso, quedamos un poco aislados o confundidos con la idea o el sentido que se quiso comunicar. Pero para los primeros cristianos no hubo ninguna duda, no hubo ninguna incomprensión, sino más bien pudieron comprender
muy rápido el mensaje que se estaba dando y cómo se estaba, y cómo lo estaban recibiendo ellos, pero para nosotros posiblemente no fue igual. Ahora, al mirar esto es impresionante, es magnífico el poder ver todo esto. Y es un monte alto en realidad y miramos nosotros, al mirarlo allí me acordaba o hacía memoria, como hablabas hace un momento, cuando nos habla a nosotros la misma escritura de Gedeón y mirando tal vez un ejército allí de tantas personas, pero al mismo tiempo que quiere Dios reducirlo a 300 nada más. Es decir, eran batallas que se libraron allí, pero una vez más, aún con Gedeón, el mismo Dios le decía, no, no vaya con tanto, no vaya a ser que después de que vayan a salir victoriosos, vayan a decir que fue por su propia mano que lograron la victoria. Entre menos vayan, más se va a ver la mano poderosa de Dios, ¿verdad? En aquella batalla y la victoria que iban a obtener. Entonces, es ahí en donde nosotros podemos ver esto. Y que cuando la Biblia ya nos habla de lo que es el Armagedón, lo que realmente dice la Biblia sobre el Armagedón, prácticamente simple y sencillo, diríamos, Cristian, se refiere a un valle o a una llanura que recorre de noroeste a sureste a lo largo del pie del Monte Carmelo. Es decir, es un lugar Ujú. que existía en aquel momento, que hoy en día miramos, sigue existiendo ahora sus ruinas, pero que es un lugar que existe y que lo que podemos mirar nosotros fácil y fácilmente es que esta llanura va a lo largo de lo que fue el pie de el mismo Monte Carmelo. Entonces, es algo en donde no tiene significado, no, sí tiene mucho significado. ¿Es algo desconocido? No, cuando Juan habló de esto no era desconocido. Los primeros cristianos conocían este territorio, conocían este terreno y sabían lo que había ocurrido allí. Cuando se habló del Armagedón, fácilmente su mente pudo viajar a aquella llanura, ¿verdad? Aquel valle que se encontraba en ese lugar. Posiblemente por algunos conocidos literalmente, tal vez por algunos otros no conocidos literalmente, pero era evidente que existía ese lugar en el momento en el cual recibe Juan la revelación de lo que ahora miramos nosotros en Apocalipsis 16. Rigo, es fantástico lo que pues estás compartiendo y lo que estamos compartiendo también con los hermanos el día de hoy. Para mí, una vez más, no me voy a enfocar mucho porque también necesitamos ir a la Biblia, pero hay que hablar de esto. El video muestra cosas fantásticas. No sé si fueron capaces de ver, ¿verdad? En el video que dentro de esas ruinas había como un hueco, ¿verdad? Que se mira con unas escaleras. Esto es fantástico. Hay otro video por ahí en el YouTube que es fantástico. Eso era un sistema subterráneo por donde ellos obtenían el agua. Realmente esto abastecía la ciudad de agua. Era un sistema subterráneo y por eso está de esa forma diseñado. Y uno dice, ellos no tenían ¿cómo decirlo? El equipo sofisticado que podría existir hoy para hacer este tipo de construcciones y sin embargo lo hicieron. Y esto es fantástico. La geografía bíblica, y por eso les estoy presentando esta noche también estas imágenes que les voy a compartir. La geografía bíblica nos ayuda increíblemente en la comprensión de estos temas, porque estamos diciendo que este Armagedón o este valle del Meguido estaba localizado en esta zona montañosa. Esta primera imagen que usted tiene en la presentación es un mapa de Israel antiguo y ahí esa zona, usted puede ver dónde está el Meguido, una zona montañosa, pero que este valle del Meguido contenía esas llanuras. Vea la distancia que existía entre el Meguido y la ciudad de Jerusalén. Esa zona celeste cerca de Jerusalén es el Mar Muerto. Esa parte gris que va hacia arriba y vemos otra zona celeste en la parte de norte, cerca del Meguido, es el mar de Galilea y todo ese río que aparece ahí es el Jordán, ¿no? Entonces, esto es geografía bíblica que respalda lo que hoy estamos enseñando. Ahora, mire este otro diagrama. Prácticamente esas ruinas que nosotros vimos en el video de hoy eran algo como esto.
ciudades fortificadas, vea que no solamente eran construidas o fueron construidas en ese monte, sino que esa misma ciudad estaba amurallada con muros altos. Se estima que esto fue lo que hizo Josué con el pueblo de Israel para vencer a la región de Canaán, perdón, o los cananitas, los cananeos, perdón, cuando dieron 7 vueltas a la ciudad para poder derribar los muros, porque algo así tan fortificado, incluso el ejército más poderoso le era difícil. Ahora, si usted ve el video, Rigo, se da cuenta que esa ciudad estaba estratégicamente amurallada y lo que estaba rodeando esta colina era pura llanura. Es decir, quien estuviera dentro de esa ciudad se aseguraba de ser capaz de ver cualquier ejército que viniese a atacarlos, porque tenían toda la vista de la llanura, podían ver fácil y rápidamente quién venía a atacarlos. Es por eso que aquí se desarrollaron a lo largo de 4000 años por lo menos 34 batallas sangrientas, según lo que registra la Biblia. Mire esta otra imagen. Tenemos ahora un mapa más ampliado donde la parte del centro, quizás no sea capaz de verlo usted, pero esa parte amarilla es Israel. Note cómo Israel está estratégicamente ubicada, vamos a decir, en el centro. Si usted ve a la parte izquierda está el mar Mediterráneo, a la parte derecha está el desierto, en la parte norte tenemos Mesopotamia, que del área de Mesopotamia venían los asirios, los medopersas, los babilonios, y en la parte de abajo tenemos en el sur a Egipto. ¿Por qué muestro esta imagen? Precisamente para mostrarles esta otra. Cualquiera que viniera del norte hacia el sur tenía que pasar por Israel. Cualquiera que viniera del sur hacia el norte tenía que pasar por Israel. Y habían únicamente 3 rutas posibles para hacer esos viajes. Si usted ve en esta siguiente imagen, 2 de esas rutas posibles, de esas 3 rutas posibles, cruzaban precisamente el Valle del Meguido. Es decir, quien tuviera controlada el valle o el área del Meguido, prácticamente se aseguraba el futuro de su nación. Otra posible ruta tenía que rodear el Valle del Meguido, pero no era una ruta que muchos utilizaran en ese tiempo. ¿Para qué decimos esto? Precisamente también porque cuando usted va al Antiguo Testamento corrobora que Israel fue grandemente bendecida en su agricultura, que esto les permitió hacer alianzas, también vender muchos de sus productos, los que venían del norte a comercializar en el sur, pasaban por Israel. En fin, quizás es mucho dato, hermanos, lo que estamos compartiendo el día de hoy, pero creo que enriquece en gran manera conocer estos datos que son bíblicos, Rigo, están ahí en la escritura, pero alguien podría decir, bueno, ¿cómo podría yo creer a la escritura? ¿Podría yo creer que realmente es cierto lo que se nos dice ahí? Esas ruinas que hoy están ahí presentes. Permítame ser repetitivo y reiterativo en lo que he dicho antes. Esas ruinas son un eco, son restos de un vivo recuerdo de que la palabra de Dios es veraz, es viva y eficaz, y a mí por lo menos me fortalece en gran manera tener acceso a este tipo de material. A partir de ahora, cuando usted escuche el Armagedón, el Meguido, sepa que es una región veraz, es una región real que existe hoy en Israel, aunque ya modernizada con sus calles y sus autos, pero ahí está la evidencia. Es fantástico. ¿Qué te parece, Rigo? Vamos analizando algunos versículos bíblicos. Esto es lo que nos importa, ¿verdad? Que nos muestran en el Antiguo Testamento o mencionan esta palabra Meguido. ¿Qué te parece si hablamos o mencionamos un versículo con respecto a Débora y Barak, hermano Rigo? Contamos nosotros, ¿verdad? A la luz de la escritura, los eventos que ocurrieron precisamente en este lugar. Y hablando de Débora y Barak,
Entonces, miramos nosotros que fue cuando derrotaron precisamente en este lugar, ¿verdad? Y nos lo muestra en el libro de Jueces, capítulo 4 y capítulo 5. Nos narra precisamente sobre este evento en donde tuvo este encuentro y lo que nosotros podemos mirar en cuanto a lo que ocurrió, ¿verdad? En este lugar. En el capítulo 5 el versículo 19 nos habla diciendo, vinieron los reyes y pelearon. Pelearon entonces los reyes de Canaán en Taanac, cerca de las aguas de Megiddo. No tomaron despojos de plata. Es interesante cuando Ujú, en este texto nos dice precisamente en dónde pelearon, porque nos habla entonces, vinieron los reyes, ¿verdad? Y pelearon en dónde. Él dice, cerca de las aguas del Megiddo. Y si miramos nosotros y tenemos que familiarizarnos con esto, familiarizarnos con la palabra. Cuando hablamos de Armagedón, es lo mismo Megiddo, ¿verdad? Es lo que debemos de mirar. Entonces, para que sepamos que estamos hablando de lo mismo, como mencionabas antes, es una llanura, ¿verdad? El Megiddo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de Megiddo, está hablando de lo que Apocalipsis dice, el Armagedón. Entonces, tenemos que nosotros tener esa forma, ¿verdad? Presente en nuestra mente para saber que está hablando de ese lugar, porque cualquiera puede decir, ah, pero aquí es el Megiddo, pero se está hablando del Armagedón. Sí, precisamente el Armagedón es lo mismo que Megiddo. Entonces, es ahí cuando nosotros vemos sobre este acontecimiento. Si hablamos de Gedeón también en Jueces capítulo 7, en Jueces capítulo 7, vemos nosotros también el acontecimiento de lo que fue Gedeón, ¿verdad? Que con 300 hombres llegó a derrotar al ejército mucho más grande de madianitas. Y es ahí en donde tenemos nosotros también otro texto que nos llega a corroborar sobre lo que estamos diciendo y sobre precisamente este lugar. En el capítulo 7 de Jueces encontramos nosotros esto. Y cuando podemos mirar nosotros lo que ocurre, también podemos ver en el mismo libro de Jueces, en el capítulo 6 versículo 33 cuando nos dice, pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Ahí tenemos nosotros la mención de lo que nos dice y nos presenta precisamente el evento en donde se da. Ya cuando miramos nosotros todo el evento, ¿verdad? De esta confrontación de Gedeón precisamente, ya en el capítulo más adelante, junto con el capítulo 7, nos muestra cómo se dio este evento y esta forma en donde llegaron también estos a enfrentarse en este Rigo. preciso lugar. Entonces, No, disculpa que te corte, nada más aclarar que todo el valle como tal, el valle como tal tiene el nombre de Jezreel. Quisiera presentar la imagen porque todo hay dos tipos de colores en la imagen, un verde que es más claro, donde está marcada la zona del Megiddo. Toda esa área con verde claro es el valle de Jezreel y en el valle de Jezreel es donde se encuentra el Megiddo. Nada más para hacer la aclaración, porque cuando lees el texto de Josué 6:33 no nos dice Megiddo exactamente, pero nos dice que esos ejércitos de los madianitas y los amalecitas se juntaron y acamparon en el valle de Jezreel, es decir, dentro de la misma zona, para que quede, para que quede claro, ¿verdad? sí, muy importante, porque sí, como dices, cuando si no tenemos claro esto, leemos nada más Valle Gerrel y quedamos como desubicados. Entonces, Ujú, esto es como cuando, por decirlo así, tal vez acá en nuestro país, ¿verdad? Que hay un cantón y tiene sus distritos o que tiene sus barrios. Entonces, ujú. bueno, vivo en Siquirres, pero al mismo tiempo yo puedo decir, bueno, vivo en San Rafael, porque precisamente San Rafael es el punto en donde tengo mi casa, ¿verdad? Pero vivo en Siquirres en realidad. Entonces, igual cuando allá habla de Jerrel, lo habla en la forma muy general y amplia, ¿verdad? Y Ujú, como decías, por decirlo así, si lo encerramos en un círculo, dentro de ese círculo está el Megiddo. Entonces, es algo importante de tenerlo presente porque es prácticamente de lo que mencionabas anteriormente.
hablando de geografía bíblica, ¿verdad? Es importantísimo poder ver la parte geográfica para poder ubicarnos en determinados momentos y comprender lo que nos está diciendo. Entonces, el encuentro de Gedeón fue precisamente en este lugar también. Se nos habla ya en el primer libro de Samuel, capítulo 31, y nos hace ver también sobre Saúl y Jonathan, en donde murieron aquí en este monte, en el monte Gilboa, mientras ellos luchaban contra los filisteos. Entonces también nos hace ver precisamente en el monte Gilboa, en donde también de esta forma debemos de comprender que hace mención y es precisamente indicando este mismo lugar. Él dice los filisteos allí tuvieron este encuentro y entonces mueren estos dos personajes bíblicos, ¿verdad? Saúl y Jonathan, y mueren precisamente en este lugar conocido como Megiddo. Entonces, son puntos en donde es muy interesante que nosotros podamos tener en cuenta el poder mirar en el Antiguo Testamento cuando se nos hace mención y decíamos o hablábamos en la parte de la introducción. El Nuevo Testamento, Apocalipsis 16, es la única parte en donde nos habla del Armagedón. Pero el Antiguo Testamento es en donde tenemos el conocimiento de la existencia de este lugar, precisamente con estos eventos, como hablábamos de Débora, de Gedeón, en donde muere Saúl y Jonathan, también en donde podemos mirar nosotros en el segundo libro de Reyes, capítulo 9 y versículo 27, en donde nos habla del rey Ocosías, que murió en una batalla cerca del Megiddo. Y Ujú. aquí en el capítulo 9, 27, nos lo muestra el segundo libro de Reyes, cuando dice, viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo, herid también a este en el carro. Y le hirieron en la subida de Gur, junto a Ibleán. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Entonces nos habla que precisamente huye a este lugar. Entonces, lo que estamos identificando es el lugar que precisamente existe. El video que mirábamos no es un video fantasma, por decir, tomado por allí para decir que este era el No, lugar, sino que no. bíblicamente en la parte geográfica nos habla que este era un lugar que existía y que grandes personajes a la luz de la escritura llegaron a este lugar, unos a guerrear y otros a morir, ¿verdad? Como el caso de Saúl, de Jonathan, del rey Ujú. Ocosías, llegaron a este lugar prácticamente a morir. Entonces, son puntos en donde consideramos que bíblicamente demostramos en el Antiguo Testamento que era un lugar existente y que no hay error a equivocarnos. El Tenemos buen un rey Josías también fue asesinado aquí ujú. mientras luchaba contra las fuerzas de Faraón Necao, ¿verdad? Igual el segundo libro de Reyes, capítulo 23, nos muestra sobre este evento, ¿verdad? En cuanto a lo que nos menciona sobre este rey. Tal vez Acá Cristian quiere en el verso ayudarnos ahí. 29. Ajá, Perdona, hermano, te tenía la referencia ahí, si gustas leerla también, es el verso 29. ajá. Ahí nos dice, en aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Una vez Ujú. más nos presenta eventos en un lugar que no es ficticio, no es únicamente por mencionarlo, sino que es un lugar que existía. Y el Antiguo Rigo, Testamento, lo que miramos, Cristian, es que hay mucha historia de ujú. este lugar, de acontecimientos que ocurrieron allá. Y quisiera hacer, perdona que te corte, hermano Rigo, quisiera hacer esta aclaración porque es aquí, una vez más, donde la geografía bíblica nos ayuda a una mayor comprensión del tema. Mira lo que dice el verso 29. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto. ¿Recuerdan, hermanos, hace un momento que les mostré el mapa? Si no lo recuerdan, lo vamos a mostrar de nuevo. ¿A dónde se encuentra Egipto? Usted lo tiene ahí, en la parte sur. Este faraón era, obviamente, faraón de Egipto en el sur. Ahora, volvamos al texto. ¿Qué dice? Subió. ¿Por qué subió? Porque está en el sur. Subió contra el rey de ¿a dónde? De Asiria.
Volvamos a la imagen. ¿De dónde venía Asiria? De la región del Mesopotamia, es decir, en el norte. Al parecer, según entiendo cuando leo el texto, ¿a dónde se terminaron encontrando? Dice, subió contra el rey de Asiria, al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Es decir, Josías también se fue al encuentro de él y se encontraron en el camino. Es lo que yo entiendo. ¿A dónde se encontraron? Dice, aquel, así que le vio, lo mató ¿dónde? En Megido. Vamos de nuevo a la imagen. ¿Dónde está el Megido? Yo entiendo que se encontraron justamente acá, en el centro, en esa parte amarilla, en Israel, justamente allí, en el Megido, de donde estamos hablando hoy, mis amados hermanos. Es fantástica la geografía bíblica y, de nuevo, nos hace eco de que las palabras escritas en la Biblia son veraces. La geografía incluso lo confirma. Tremendo. Lo mató en Megido, dice el verso 30, y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén. Vea usted la distancia. Usted viéndolo en ese mapa, le puede parecer muy cerca, pero toda esa región era montañosa. Lo trajeron de Megido a Jerusalén, hacia el sur, y ahí lo sepultaron. Es tremendo, hermano Rigo, tener un mapa bíblico, comparar todas estas cosas cuando leemos. Bueno, no sé, seré yo, hermano, pero yo hasta que se me eriza la piel y hasta que me emociono cuando hablo de esto, porque yo digo, qué fantástico. Mira, antes no sabíamos nada del Armagedón. No, leíamos Apocalipsis 16:16, Armagedón. ¿Y qué es el Armagedón? Hoy ya vemos que es una ciudad. Se llama Megido, el lugar de las multitudes. Y vemos que se desarrollaron grandes batallas bíblicas ahí. Por lo que el Megido, el lugar o la región de multitudes, llegó a ser conocida como una región de batallas, como una región de conflictos. Ahora, claro, yo entiendo por qué Juan utiliza el término en Apocalipsis 16:16, un término que no solo los judíos, sino muchos en ese tiempo iban a poder comprender. Hay una referencia por ahí que es histórica también, la batalla de Waterloo, donde el duque de Wellington derrotó a Napoleón y de ahí surgió una frase popular que se quedó después del 1815, cuando a alguien le dicen, ya conoció su Waterloo. Si a alguien le dicen, ya conoció su Waterloo, era una frase que cualquiera que estaba enfrentando una situación difícil en la vida, sea espiritual o física, podría entender. Cuando alguien le dice a alguien, ya conoció su Waterloo, es una frase, pues, sencilla para describir que alguien está pasando una situación difícil, sea espiritual, de nuevo, o física. Entonces, Rigo, cuando Juan dice que en el Armagedón es donde se va a enfrentar esta batalla entre Cristo y Satanás, ¿se refería a una batalla literal, física, o se refiere más bien a una batalla espiritual o un simbolismo? Es lo que queremos considerar en la última parte del programa. Sé que por ahí tienes comentario, Rigo, con respecto ya ahora sí a Apocalipsis 16 y vamos casi cerrando el programa de hoy. Creo que ha sido bastante enriquecedor. Ni cuenta me había dado que ya íbamos perdiendo el tiempo, hermano. Hablemos del Armagedón en el Apocalipsis. ¿Qué habrá querido decirnos Juan cuando escribió esto en Apocalipsis 16:16? En realidad, cuando miramos esto, no solo mirándolo en el sentido de Armagedón, Cristian estaba analizando al mirar esto, y es todo, porque tomamos referencia al Antiguo Testamento para poder señalar lo que es el Armagedón. Pero es muy interesante que prácticamente cuando empiezas a mirar el Nuevo Testamento, y más aún cuando entras al libro de Apocalipsis, mirando una serie de simbolismos en donde no habla nada de forma literal, este, el Antiguo Testamento siempre ocurrieron cosas literales, en donde bajo la dispensación cristiana y lo que nos habla Apocalipsis ya no lo enfoca de forma literal, sino de una forma simbólica. Miras en el Antiguo Testamento como el pueblo
de Dios, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel, literalmente hablando. Para la dispensación cristiana ya no es el pueblo de Israel, sino que viene a ser, como la escritura nos habla, como un Israel espiritual, en donde ya no hay solo judíos, sino toda persona tiene oportunidad de ser parte del reino del Señor. Cuando vemos todo esto, entonces empezamos a ver un verdadero significado. El Armagedón, en la mente de ellos, sí recordaban de un lugar en donde se desarrollaba o se desarrollaron muchas guerras en donde ahora podía mirarse y comprenderse lo que era la gran batalla espiritual entre Dios y el mal, ¿verdad? En donde nosotros miramos. ¿Por qué podemos mirarlo y enfocarlo desde ese punto de vista? Bueno, en primer lugar, debemos de considerar que Apocalipsis 1:1 nos habla que el libro de Apocalipsis fue dado en señales. Si ya el 1:1 de Apocalipsis nos habla que esto venía en señales, debe ser considerado por nosotros. Cuando vemos dentro del contenido del libro de Apocalipsis, pasajes como Apocalipsis 12:9 y capítulo 20, versículo 2, hablando de el dragón representando a Satanás, nos habla de forma figurativa. No nos está diciendo que Satanás sea un dragón, sino que nos lo enseña de forma figurativa. Cuando miramos Apocalipsis capítulo 13 sobre la bestia de 7 cabezas, representaba a Roma, el instrumento de Satanás era perseguir entonces al pueblo de Dios. Entonces empezamos a mirar dentro del contenido del libro de Apocalipsis que nunca se enfocó a algún evento de forma literal o enseñanza, sino más bien de forma figurativa y en señales. El falso profeta era el brazo del gobierno romano que impulsó, ¿verdad? En este sentido, el culto a lo que fue el emperador. Entonces, cuando miramos nosotros en partes como estas, conociendo ya lo que era el Armagedón y lo que era este gran lugar en donde se desarrollaron grandes batallas, no tenemos que perder de vista el contenido de Apocalipsis. El contenido de Apocalipsis arranca dándonos la idea para una verdadera interpretación en el capítulo 1 y versículo 1, hablando de que se van a dar aquella revelación en señales. Muchos simbolismos se iba a encontrar. Ahora, el Armagedón no es el único punto que podemos nosotros decir, pero ¿por qué tomamos el Armagedón como simbólico? No, es que no solo el Armagedón. Si hablamos del dragón, hablando de Satanás, si hablamos nosotros de la bestia con 7 cabezas y todo esto, es un simbolismo, no es solo una parte del libro que tomamos nosotros como forma figurativa, sino que todo el contenido viene a ser de señales y que viene a ser muy simbólico. Y cuando nosotros miramos esto, es algo que debe llamarnos la atención. Ahora, cuando analizamos sobre lo que es Armagedón y ahora conociendo y teniendo presente nosotros lo que nos habla la escritura y haciendo mención de lo que nos ha presentado a nosotros el Antiguo Testamento, teniendo este video aún en donde geográficamente nos muestra un lugar en donde se desarrollaron tantos eventos sangrientos, ahora era algo en donde el cristiano hoy en día entonces le va a dar este enfoque. El capítulo 16, versículo 16 de Apocalipsis dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿verdad? Lo reunió en este lugar. Ahora, ¿qué está hablando? ¿De una guerra literal? Sabemos que no es una guerra literal. No está hablando de una guerra literal. Está hablando de una guerra espiritual entre el bien y el mal. Ahí es en donde los cristianos llegamos a tener esa lucha y tenemos que mirar nosotros que el propósito de Dios es igual, que salgamos victoriosos. Pero ¿qué es lo que hay cosas, Cristian, que si las miramos nosotros figurativamente, simbólicamente, espiritualmente, nos cuesta tener un alcance de comprensión? Ahora, cuando él toma, que en hebreos es llamado Armagedón, sabiendo nosotros que es esta llanura, que es el Megido, sabiendo todo lo que ocurrió ahí, lo que está enfocando claramente es que es una gran batalla. Es una batalla del bien y el mal, pero de una manera en la cual es simbólica, no en un sentido Ujú. literal. Además de que tomar esta parte literal, tendríamos que tomar todo el contenido de Apocalipsis literal y no podemos tomar el contenido de Apocalipsis literal con todas las enseñanzas y cada una de, de lo que nos menciona en cuanto a eventos en
este libro. Entonces, prácticamente vemos nosotros que no se estaba refiriendo a lo que estas personas quieren enseñar y que hemos mostrado evidencia sólida. El Antiguo Testamento nos narra sobre este lugar y decir así, el Antiguo Testamento dice que era una guerra, entonces que sí va a ser literal. No, recordemos que únicamente está utilizando el lugar para que aquellos que conocían sobre esto ahora comprendieran que la lucha, la guerra espiritual no era fácil, no iba a ser sencilla. Y la compara con los grandes encuentros que el Megiddo tuvo con aquellos grandes hombres en el pasado también. Claro. Y una vez más, como lo hemos dicho en muchas clases, Rigo, no podemos ignorar el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato de Apocalipsis 16:16? Pues el capítulo 16. ¿De qué habla Juan en el capítulo 16? Pues habla precisamente del derramamiento de las copas de la ira o el castigo. Y es precisamente cuando se derrama la sexta copa que se hace mención de este lugar, el Armagedón. Todas esas copas sugieren un castigo, en este caso dirigido contra el Imperio Romano, debido a la persecución que le estaba dando a los cristianos. En este caso, el Señor, por medio de Juan, envía este mensaje de consuelo para los cristianos que están siendo perseguidos y, como lo he mencionado en varias ocasiones, el mensaje principal de Apocalipsis es victoria, victoria. Si usted quiere recordar una sola palabra de Apocalipsis, esa palabra es victoria. ¿Por qué hago esta aclaración? Hago esta aclaración en parte también para responder un comentario, Rigo, que nos ha dejado el hermano Robert Hernández. A, a manera de pregunta, también nos dice, ¿por qué fue necesario que en el Apocalipsis se hiciera mención de hechos del Antiguo Testamento? ¿Por qué fue necesario que en el Apocalipsis se hiciera mención de textos del Antiguo Testamento? Le voy a dar mi parecer al hermano y si quieres contestarle algo más, sería genial. De nuevo, hoy yo, considerando el contexto, me parece muy importante que Juan haga mención del Armagedón porque, de nuevo, hay una persecución. Dios le está diciendo a estos cristianos a través del derramamiento de estas copas que vienen a ser símbolos utilizados de las plagas allá en Egipto. O sea, recuerde que Apocalipsis 100% simbólico y con sus símbolos vienen a traer un mensaje importante para ellos. De nuevo, estas copas vienen a representar símbolos tomados de las plagas allá en Egipto, un acontecimiento del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué mencionar el Armagedón? Bueno, precisamente por lo que les hemos dicho esta noche, hermano Robert. Grandes batallas sucedieron en esta región en el Antiguo Testamento. Cuando Dios menciona el Armagedón en Apocalipsis es una forma de decir, así como Saúl y Salomón dominaron este territorio, de la misma forma yo voy a dominar al Imperio Romano. De la misma forma como Josué y Débora derrotaron en esta zona y vencieron a los cananitas, de nuevo, trate de poner la imagen de esa ciudad asentada, amurallada, y cómo venció Josué a los cananitas simplemente dando vueltas alrededor de la ciudad, simplemente confiando en lo que Dios dijo, y los muros cayeron. Y quedaron esas ruinas que hoy vimos en el video. ¿Por qué es importante mencionar estos textos del Antiguo Testamento? Porque si estos cristianos, perseguidos por el Imperio Romano, estaban sufriendo y necesitaban consuelo, necesitaban una prueba evidente que ellos pudieran recordar que el Señor cumple sus promesas. Y si el Señor les está diciendo que la persecución del Imperio Romano iba a finalizar y les da una prueba de ello. De nuevo, así como Josué venció a los cananitas, así como Débora venció a los cananitas, así como Saúl y Salomón dominaron esta región, así como Gedeón con solo 300 hombres venció al ejército enemigo, de la misma forma
este enemigo romano va a caer. No con una batalla literal, como bien lo decía Rigo y como lo hemos dicho, sino como una muestra o un simbolismo no entre algo material o físico, sino más bien una batalla entre la justicia y el mal. Y que en esta batalla, según lo que leemos en Apocalipsis 19, el ganador, el vencedor, finalmente es Cristo. Y si Cristo vence, adivine qué, también sus seguidores van a vencer. Así que a mí me parece muy importante, hasta necesario que se haga mención de estos textos del Antiguo Testamento o esta referencia, porque inmediatamente ellos iban a venir, iban a reconocer en su mente, oh, todo lo que sucedió en el Megido, los grandes hombres de Dios vencieron ahí, en esta batalla también vamos a vencer. Es mi respuesta, es lo que yo le puedo responder al hermano. No sé si Rigo, ¿quieres agregarle algo más al hermano Robert? Bueno, solamente sería repetir lo que dijiste, pero solamente entonces lo que diría es Romanos 15:4, que respalda lo que acabas de decir. Lo Romanos ponemos ahí. 15:4 nos dice claramente, ¿verdad? En Romanos 15 y versículo 4 nos dice precisamente lo que acabas de mencionar. Y entonces tenemos esa parte de las escrituras que nos ayudan a comprender, porque dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y entonces, ¿de qué cosas? Precisamente, imagínate que acá, y yo siempre pensaba, digo, bueno, Pablo habló de esto, de aquellas cosas que se escribieron antes, y ahora nosotros lo tenemos hoy. Es muy posible que los cristianos que les habla Juan en Apocalipsis, esta parte no la hubiesen escuchado todavía, pero él toma, ¿verdad? Y no se las dice de esta manera como Pablo la manifiesta, sino que les dice directamente Armagedón, les recuerda lo que estaba allá, como decías. Y aquí dice, bueno, estas cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se han escrito, para nuestra consolación, para que tengamos esperanza. Entonces, prácticamente, sería redundar y Sí, repetir lo que dijiste. Lo que claro. dijiste lo encierra este versículo. Ese era el propósito que tenía para los primeros cristianos de lo que ocurrió precisamente con el Armagedón y es lo mismo que sigue teniendo significado para nuestro tiempo, nosotros hoy en día, en donde podamos tener o encontremos toda la confianza en nuestro Dios, porque grandes ejemplos se dieron en donde Dios siempre salió victorioso con su pueblo. ¿Qué más podemos decir, amados hermanos, que se han quedado con nosotros hasta este momento? ¿Usted está ansioso por el Armagedón? ¿Está preocupado? No tiene por qué. A manera de conclusión de esta clase, la batalla espiritual del Armagedón ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Cuando finalmente el imperio romano fue derrotado. ¿Me comprenden? Pero una vez más, los premilenialistas, los dispensacionalistas, ven esta referencia como algo futuro, algo que va a suceder 7 años después del rapto. Amados en Cristo y oyentes que hoy están con nosotros, la Biblia no enseña esto. La Biblia no enseña esto ni da respaldo a esta posición de ellos. Hoy hemos presentado lo que la Biblia nos dice al respecto y si pudiera terminar en una sola frase, el gran mensaje para el pueblo de Dios en todas las épocas es que somos más que vencedores por Cristo Jesús que nos ama y murió por nosotros. En cualquier batalla, si estamos con Cristo, seremos más que vencedores. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8 ya en la parte final de ese capítulo. Así que no hay por qué estar ocupados, hermanos, no hay por qué estar ansiosos. La batalla del Armagedón como tal, ya tuvo su propósito, ya fue cumplida. Lo único que estamos esperando es que el Señor regrese y de eso vamos a hablar precisamente en la última clase de esta tercera temporada. Como lo dije en la introducción, nos restan solamente 2 clases, si Dios lo permite. Hermano Rigo, la próxima semana hablamos del milenio, es el tema que nos corresponde la próxima semana, el milenio, y finalmente la última clase es Cristo viene, y de eso pues hay mucho o bastante que hablar.
Les agradecemos por haber estado con nosotros, por haber llegado hasta acá. Rigo, palabras finales de despedida. Sí, ¿no? Únicamente dando una vez más gracias a Dios por la gran oportunidad que nos ha dado. Gracias a cada uno de los que ha estado con nosotros en esta noche. Esperamos de corazón que esta lección haya sido muy útil para cada uno de ustedes y que siempre podamos respetar la palabra de nuestro Dios, apegarnos a ella y hacer la voluntad de nuestro Dios, haciéndole la invitación una vez más para que dentro de 8 días, si Dios nos permite, poder a través de este medio comunicarnos nuevamente y que podamos seguir compartiendo un poco más de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor continúe derramando muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Paz en Cristo, hermanos, gracias por su compañía. Defendamos juntos la esperanza la próxima semana. Buenas noches, con permiso. Cosas sublimes, cosas más nobles son las que busco hoy. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva hoy. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Ya estoy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva.